Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mansión en la avenida Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, siempre había sido sinónimo de elegancia y sofisticación. Las amplias ventanas reflejaban el cielo gris de la metrópolis, mientras el jardín impecablemente cuidado contrastaba con el concreto circundante. Allí vivía Marcelo Tavares, un exitoso empresario que había construido un imperio en el sector de la tecnología. A sus 42 años, era respetado en el mundo de los negocios, admirado por su determinación y temido por su capacidad para tomar decisiones difíciles. Pero nada lo había preparado para la decisión que tendría que tomar en los próximos días. Hacía casi 2 años que había perdido a Carolina, su esposa, en un accidente que aún le costaba creer. El coche de ella había derrapado en una curva mojada en la autopista del Sol, una tarde lluviosa de marzo. El dolor fue devastador, no solo para Marcelo, sino principalmente para sus 2 hijos, Pedro, de 8 años, e Isabela, de 6. Los niños pasaron meses sin entender completamente lo que significaba no volver a ver a su madre, y Marcelo se sumergió en el trabajo como forma de huir del vacío que se apoderaba de la casa. Fue en ese período sombrío que Marcelo conoció a Verónica Leal. Ella apareció en una fiesta benéfica en el Museo Nacional de Arte, vestida con un largo vestido negro que resaltaba su elegancia natural. Era psicóloga, decía trabajar con niños en situación de vulnerabilidad y tenía una forma de hablar que tranquilizaba a cualquiera. Sus ojos castaños parecían sinceros y su sonrisa discreta transmitía una serenidad que Marcelo no sentía desde hacía mucho tiempo. Conversaron sobre la pérdida, sobre los nuevos comienzos, sobre la importancia de seguir adelante. Él sintió que finalmente había encontrado a alguien que comprendía su dolor. Los meses siguientes fueron como un despertar. Verónica fue paciente, respetó el luto de Marcelo y de los niños, se acercó despacio. Llevaba regalos sencillos para Pedro e Isabela, escuchaba sus historias, los abrazaba con cariño. Marcelo veía en sus hijos un brillo que hacía tiempo no aparecía. Reían de nuevo, jugaban en el jardín, parecían estar sanando. Y él, por primera vez desde la pérdida de Carolina, se permitió sentir algo más allá de la tristeza. Se enamoró de Verónica y 6 meses después le pidió matrimonio. La boda fue discreta, celebrada en una capilla en la colonia Roma, con pocos invitados. Pedro e Isabela estaban presentes, vestidos formalmente, sosteniendo anillos dorados. Verónica lloró durante los votos. Dijo que prometía amarlo y cuidar de su familia como si fuera la suya propia. Marcelo creyó en cada palabra. En ese momento, sentía que finalmente podría reconstruir su vida, que su familia volvería a estar completa. Pero algo cambió en las semanas siguientes a la boda. Marcelo no podía identificar exactamente qué, pero sentía una transformación sutil en el ambiente de 1906. La casa. Pedro, siempre hablador y animado, se volvió callado. Pasaba horas encerrado en su cuarto, y cuando Marcelo preguntaba si todo estaba bien, el niño solo movía la cabeza y murmuraba que estaba cansado. Isabela, que adoraba abrazar a su padre al llegar de la escuela, ahora evitaba su mirada. Tenía ojeras profundas, comía poco en la cena y cada vez que Verónica entraba en la sala, su cuerpo se ponía rígido como si esperara una reprimenda. Marcelo intentaba conversar con ellos, pero siempre recibía respuestas vagas. Preguntaba a Verónica si había notado algo diferente, y ella, con el tono dulce y preocupado de siempre, decía que era solo una fase de adaptación. Al fin y al cabo, los niños se estaban acostumbrando a una nueva dinámica familiar. Era natural que hubiera un periodo de ajuste. Marcelo quería creer en aquello, pero algo dentro de él gritaba que no era solo eso. Una mañana de lunes, Marcelo se despertó más temprano de lo habitual. Bajó a la cocina en busca de café y encontró a Isabela sentada sola a la mesa, aún en pijama, con los ojos rojos.
Ella miraba fijamente el plato vacío frente a ella, como si estuviera perdida en pensamientos que una niña de 6 años no debería tener. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo bajito sin levantar los ojos. «Claro, mi amor. Puedes preguntar cualquier cosa», respondió Marcelo, sentándose a su lado y acariciando sus cabellos castaños. «Mamá Carolina volverá algún día». El corazón de Marcelo se apretó. Tragó saliva, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar. Se agachó hasta quedar a la altura de su hija y tomó sus manitas pequeñas y frías. «Mi amor, mamá no puede volver. Ella está en un lugar donde ya no hay dolor, donde está en paz. Pero ella sigue aquí en nuestro corazón todos los días». Isabela finalmente miró a su padre y sus ojos se desbordaron. «Es que la extraño mucho. Yo también la extraño, mi amor, todos los días, pero estamos juntos, ¿verdad? Yo, tú y Pedro. Y ahora Verónica también está aquí para cuidar de ustedes». Al escuchar el nombre de Verónica, Isabela desvió la mirada rápidamente. Marcelo notó la reacción, pero antes de que pudiera preguntar algo, la propia Verónica entró en la cocina, ya vestida con un conjunto impecable y maquillaje perfecto. «Buenos días», dijo con una amplia sonrisa. «Isabela, ¿todavía en pijama? Sabes que tienes que estar lista en media hora. Vamos, corre a tu cuarto». El tono era firme, pero no agresivo. Isabela se levantó rápidamente, casi tropezando con la silla, y salió corriendo sin decir una palabra. Marcelo quedó desconcertado con la prisa de su hija, pero Verónica pronto se acercó, lo besó en la mejilla y sirvió café en una taza. «Disculpa si fui un poco dura, pero los niños necesitan una rutina, si no, se pierden», dijo ella, pasándole la mano por el cabello de él. «Tienes esa reunión importante hoy, ¿verdad? Vas a necesitar energía». Marcelo asintió, pero seguía pensando en la mirada asustada de Isabela al salir de la cocina. Durante todo el desayuno, su mente no pudo desconectarse de aquella escena. En la oficina, Marcelo apenas pudo concentrarse. Las reuniones parecían interminables, los informes no tenían sentido, y su secretaria tuvo que repetir la información varias veces. Llamó a casa a media tarde, fingiendo que era solo para saber si todo estaba bien. Verónica contestó con su voz tranquila de siempre. Dijo que los niños estaban jugando en el jardín y que todo estaba bajo control. Pero Marcelo sabía que algo no estaba bien. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a Pedro en el sofá de la sala viendo televisión en silencio. El niño ni siquiera levantó la vista cuando su padre entró. Marcelo se sentó a su lado, intentando iniciar una conversación. «¿Y bien, campeón? ¿Cómo estuvo la escuela hoy?» «Estuvo normal», respondió Pedro sin apartar los ojos de la pantalla. «¿Normal cómo? ¿Aprendiste algo interesante?» Pedro se encogió de hombros. «Matemáticas, historia. Nada especial». Marcelo respiró hondo. «Hijo, siento que estás diferente. ¿Pasó algo que quieras contarme?» Por primera vez, Pedro miró a su padre. Sus ojos, que antes estaban llenos de vida, ahora parecían cansados. «No, papá, todo está bien». Pero Marcelo no creyó en aquello. Puso la mano en el hombro de su hijo y dijo con firmeza: «Si algún día necesitas hablar sobre cualquier cosa, yo estoy aquí. Siempre». Pedro asintió con la cabeza, pero volvió a mirar la televisión. Marcelo percibió que no conseguiría nada más en ese momento. Se levantó y subió las escaleras hacia el cuarto de Isabela. La puerta estaba entreabierta y él espió discretamente. La niña estaba sentada en la cama, abrazada al oso de peluche que Carolina le había regalado en su último cumpleaños. Sus labios se movían como si estuviera conversando con alguien invisible. Marcelo golpeó suavemente la puerta antes de entrar. Isabela rápidamente escondió el oso debajo de la almohada, como si hubiera hecho algo malo. Él se sentó en el borde de la cama y sonrió. «Puedes dejar el osito a la vista, mi amor. No hay ningún problema». Isabela dudó, pero acabó sacando el oso de nuevo y lo abrazó con fuerza. Marcelo notó que ella temblaba ligeramente. «¿Tienes frío?» «No, papá». «Entonces, ¿por qué estás temblando?»
Isabela se mordió el labio inferior y Marcelo vio que ella quería decir algo pero tenía miedo. Él esperó en silencio, dándole tiempo para que su hija se sintiera segura. Finalmente, ella susurró: «Papá, Verónica». Ella: «¿Sí? ¿Qué pasa con Verónica?». Antes de que Isabela pudiera continuar, la voz de Verónica resonó desde el pasillo. «Marcelo, ¿estás ahí? Necesito hablar contigo». Isabela inmediatamente se calló y sus ojos se abrieron de par en par. Marcelo frunció el ceño, pero se levantó. «Volveré enseguida, mi amor. Terminamos esta conversación, ¿de acuerdo?». Salió del cuarto y encontró a Verónica parada en el pasillo con los brazos cruzados. Ella sonrió, pero había algo forzado en esa sonrisa. «Los niños necesitan dormir temprano hoy. Mañana tienen examen en la escuela, e Isabela anda muy distraída. Creo que es mejor no animarla a quedarse despierta conversando». Marcelo sintió una molestia creciendo dentro de él. «Solo estaba conversando con mi hija, Verónica. Eso no es un problema». «Claro que no, querido. Solo estoy preocupada por su rendimiento. Sabes lo importante que es mantener la disciplina». Marcelo no respondió, pero algo en ese tono lo incomodó profundamente. Volvió al cuarto de Isabela, pero la niña ya estaba acostada, de espaldas a la puerta, fingiendo dormir. Él suspiró, le dio un beso en la frente y apagó la luz. Esa noche Marcelo no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, revolviendo en su cabeza todos los pequeños cambios que había percibido. El silencio de Pedro, el miedo en los ojos de Isabela, la tensión que flotaba en el aire cada vez que Verónica entraba en la sala. Él sabía que no podía ignorar esas señales, pero tampoco estaba seguro de lo que estaba sucediendo. Eran solo sospechas, sentimientos vagos, nada concreto. En los días siguientes, Marcelo comenzó a observar con más atención. Empezó a salir más temprano de la oficina, a llegar a casa de sorpresa, intentando captar momentos en los que no era esperado. Pero cada vez que llegaba, encontraba a Verónica sonriente, la casa impecable, y los niños demasiado comportados. Demasiado comportados. Esa expresión martilleaba en su mente. Pedro e Isabela nunca fueron niños perfectamente obedientes. Siempre hubo desorden, risas, carreras por el jardín. Ahora era como si se hubieran transformado en pequeños robots. Una tarde, Marcelo llegó más temprano de lo normal y escuchó voces que venían de la cocina. Se acercó en silencio y se quedó parado afuera, escuchando. «Ya dije que la mesa tiene que estar puesta antes de las 6. No es difícil de entender eso», decía Verónica con un tono frío que Marcelo nunca había escuchado antes. «Disculpa, Verónica. Estaba haciendo la tarea y se me olvidó», respondió Pedro con la voz temblorosa. «¿Se te olvidó? Siempre se te olvida. Parece que nunca aprendes. Tu madre realmente no te enseñó nada sobre responsabilidad». Marcelo sintió la sangre helarse en sus venas. Nunca había oído a Verónica mencionar a Carolina de esa forma. Abrió la puerta de la cocina bruscamente y los dos se giraron asustados. Verónica rápidamente recompuso su expresión, volviendo a su dulce sonrisa de siempre. «Marcelo, llegaste temprano. ¡Qué buena sorpresa!». «¿Qué está pasando aquí?», preguntó él, mirando directamente a Pedro, que estaba pálido. «Nada especial, querido. Solo estaba enseñándole a Pedro la importancia de cumplir sus tareas». «¿Verdad, Pedro?». El niño asintió con la cabeza, pero evitó la mirada de su padre. Marcelo sintió un nudo en la garganta, pero no sabía cómo actuar. Verónica se acercó, puso la mano en su brazo y dijo suavemente: «Vamos a dejar que Pedro termine lo que estaba haciendo. Ven, vamos a conversar en la sala». Él la siguió, pero su mente estaba en otro lugar. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Marcelo se quedó solo en la sala, con un vaso de whisky en la mano, pensando en lo que había presenciado. Ese tono de voz, la frialdad, la mención a Carolina. No era normal, no era la mujer de la que se había enamorado. En los días que siguieron, Marcelo comenzó a prestar atención a pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Notó que Isabela siempre estaba con el mismo libro en la mochila,
como si no estuviera realmente estudiando. Vio a Pedro esconder comida en el bolsillo durante la cena, como si no hubiera comido lo suficiente, y Verónica, siempre perfecta, siempre sonriente, pero con una mirada que se volvía gélida cada vez que pensaba que nadie la estaba viendo. Una noche, mientras Verónica se duchaba, Marcelo entró en el cuarto de Isabela y encontró a la niña llorando bajito, escondida debajo de las sábanas. Se acercó y la abrazó, sintiendo el cuerpecito temblar contra el suyo. «Mi amor, ¿qué está pasando? Por favor, cuéntame». Isabela sollozó, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y finalmente miró a su padre. «Papá, le tengo miedo a Verónica». Las palabras golpearon a Marcelo como un puñetazo en el estómago. «¿Miedo? ¿Por qué?» Ella grita mucho cuando no estás. Y no podemos contar nada, porque dijo que no nos ibas a creer. Dijo que te pondrías de su lado, porque ella es tu esposa ahora». Marcelo sintió la ira crecer dentro de él, pero se controló, respiró hondo y sujetó las manos de su hija con firmeza. «Isabela, mírame. Siempre te voy a creer, siempre. Tú y Pedro son lo más importante de mi vida. Y si Verónica está haciendo algo que te asusta, necesito saberlo». La niña dudó, pero entonces comenzó a contar. Habló sobre los gritos, sobre los castigos exagerados, sobre cómo Verónica escondía todo cuando Marcelo llegaba a casa. Contó que ella los obligaba a los dos a quedarse en silencio durante horas, que les quitaba sus juguetes favoritos como castigo por cualquier cosa, y que, cada vez que intentaban quejarse, ella decía que estaban siendo ingratos y mimados. Marcelo escuchó cada palabra con el corazón roto. Cuando Isabela terminó, él la abrazó con fuerza y susurró: «Voy a resolver esto. Prometo que voy a resolverlo». Pero al salir del cuarto, Marcelo se dio cuenta de que no sabía exactamente cómo. No tenía pruebas concretas, solo el relato de una niña de 6 años. Verónica ciertamente negaría todo, y él quedaría atrapado en una situación donde tendría que elegir entre la palabra de sus hijos y la de su esposa. Necesitaba algo más. Necesitaba pruebas irrefutables. Fue entonces cuando una idea absurda comenzó a tomar forma en su mente. Si Verónica cambiaba de comportamiento cuando él no estaba presente, entonces la única manera de descubrir la verdad sería estar presente sin que ella lo supiera. ¿Pero cómo? Él no podía simplemente esconderse en la casa, a menos que... Marcelo recordó un documental que había visto sobre investigaciones privadas, sobre personas que se disfrazaban para descubrir la verdad. Parecía una locura, pero cuanto más pensaba, más sentido tenía la idea. Si pudiera volver a casa bajo otra identidad, observar sin ser reconocido, entonces finalmente sabría lo que realmente estaba sucediendo con sus hijos. Esa noche, mientras Verónica dormía a su lado, Marcelo permaneció despierto, planeando cada detalle. Al día siguiente llamó a su abogado de confianza y a su mejor amigo, Gustavo, para una conversación reservada en un café discreto en 1900, la Colonia Juárez. Cuando les contó su plan, ambos pensaron que se estaba volviendo loco. «Marcelo, esto es demasiado arriesgado. Si ella lo descubre, puedes perder la custodia de los niños», advirtió el abogado, ajustándose las gafas en el rostro. «Y si no hago nada, puedo perder a mis hijos de verdad», respondió Marcelo con firmeza. «Necesito saber qué está pasando, y esta es la única manera». Gustavo, que conocía a Marcelo desde la universidad, suspiró y puso la mano en el hombro de su amigo. «Si realmente vas a hacer esto, entonces al menos déjame ayudarte. Conseguiré las cosas que necesitas». Y fue así como una semana después, Marcelo Tavares desapareció. Anunció un viaje de negocios urgente a Estados Unidos, hizo las maletas frente a Verónica y los niños y salió por la puerta como si fuera a estar fuera por al menos 10 días. Pero en lugar de embarcar en el avión, fue directamente a un apartamento alquilado por Gustavo en una región sencilla de la zona oriente de Ciudad de México. Allí, lejos de los focos y del mundo corporativo, Marcelo comenzó su transformación. Se cortó el cabello corto, se dejó crecer la barba
y cambió completamente su estilo de vestir. Cambió los trajes italianos por camisetas sencillas, pantalones vaqueros desgastados y zapatillas viejas. Gustavo consiguió documentos falsos con el nombre de José de la Selva, jardinero autónomo, y ensayó con él un acento más marcado, una forma más humilde de hablar. 3 días después, José de la Selva golpeó a la puerta de la mansión en la avenida Paseo de la Reforma. Verónica abrió, miró a aquel hombre común y frunció ligeramente el ceño. ¿Sí? Buenos días, señora. Vengo por la vacante de jardinero. Vi el anuncio en el grupo del barrio, dijo él bajando los ojos como quien tiene miedo de molestar. Ah, sí, pase, vamos a conversar. Marcelo, ahora José, entró en su propia casa como un extraño. Observó cada detalle con ojos nuevos, como si estuviera viendo todo por primera vez. Y fue allí, en ese momento, que su viaje para descubrir la verdad realmente comenzó. La entrevista fue rápida y directa. Verónica evaluó a José de la Selva con ojos críticos, preguntó sobre experiencia, pidió referencias que Gustavo había preparado cuidadosamente, y al final acordó contratarlo por una semana de prueba. El salario era modesto y el horario sería de 8, de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Marcelo, ahora completamente inmerso en el papel de José, aceptó todo con gratitud exagerada, agradeciendo la oportunidad como si aquello fuera a cambiar su vida. En el primer día de trabajo, José llegó puntualmente a las 8 horas. Traía una mochila vieja con herramientas prestadas y una gorra desgastada que escondía parte de su rostro. Verónica lo recibió en la entrada trasera, explicó rápidamente lo que necesitaba ser hecho en el jardín y señaló el cuarto de herramientas en la parte trasera de la propiedad. Después, simplemente se dio la vuelta y volvió a la casa, dejándolo solo. Marcelo respiró hondo. Finalmente estaba allí, viviendo como un extraño en su propia casa, a punto de descubrir lo que realmente sucedía cuando él no estaba presente. Comenzó a trabajar en el jardín, podando las plantas, limpiando las hojas secas, pero sus ojos estaban siempre atentos a las ventanas de la casa. Era extraño ver todo desde ese ángulo, como si estuviera observando la vida de otra familia. Alrededor de las 9, los niños aparecieron en la sala de estar. Pedro e Isabela estaban en uniforme escolar, con las mochilas en la espalda, esperando para ir a la escuela. Marcelo sintió el corazón apretarse al verlos. Quería correr, abrazarlos, decirles que estaba allí, pero sabía que no podía. Necesitaba mantener el disfraz, necesitaba descubrir la verdad. Verónica entró en la sala con pasos firmes, ya vestida impecablemente como siempre, pero lo que Marcelo vio a continuación lo dejó paralizado. Ella miró a Pedro y con una expresión de desprecio dijo en voz alta: «Tu uniforme está todo arrugado. ¿No sabes planchar la ropa? Tienes 8 años, ya deberías saber hacerlo solo». Pedro bajó la cabeza, avergonzado. «Disculpa, Verónica. Lo intenté, pero no pude». «¿Lo intentaste? Intentar no es suficiente, tienes que hacerlo bien. Ve y plancha de nuevo. Y sé rápido, el conductor ya está esperando». El niño salió corriendo hacia la lavandería, y Marcelo vio lágrimas rodando por el rostro de su hijo. Apretó las manos con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Quería entrar, quería gritar, pero sabía que no podía. Todavía no. Isabela permaneció parada en la esquina de la sala, intentando volverse invisible. Pero Verónica la notó. «¿Y tú? ¿Estás pensando en salir así con el cabello despeinado? Ve a cepillarlo, ahora, y no me hagas repetir». La niña corrió hacia el piso de arriba, y Marcelo la vio tropezar en los escalones de tanta prisa. Su corazón se rompía a cada segundo. ¿Cómo no se había dado cuenta de esto antes? ¿Cómo dejó que aquello llegara a este punto? Minutos después los niños regresaron, ahora con el uniforme de Pedro planchado de cualquier manera, e Isabela con el cabello recogido con fuerza en una coleta demasiado apretada. Verónica las empujó por la puerta principal, sin una palabra de despedida, sin un gesto de cariño. Simplemente cerró la puerta con fuerza y volvió adentro. Marcelo permaneció agachado en el jardín,
fingiendo podar un arbusto, pero sus manos temblaban. Aquel no era el trato que una madrastra debería dar. Aquello era crueldad, y él lo estaba viendo con sus propios ojos. Durante la mañana, Marcelo continuó trabajando en el jardín, siempre atento a lo que sucedía dentro de la casa. Vio a Verónica hablar por teléfono con una voz dulce y encantadora, probablemente con alguna amiga. Ella reía, contaba historias, parecía la persona más amable del mundo. Pero tan pronto como colgó el teléfono, su expresión cambió completamente. La máscara se caía. Alrededor del mediodía, una mujer llegó a la casa. Era joven, quizás unos 25 años, de cabellos negros recogidos en un moño simple y ojos amables. Usaba un vestido azul claro y zapatillas blancas. Marcelo la reconoció inmediatamente. Era Amanda, la niñera que Verónica había contratado hacía algunos meses para ayudar con los niños mientras ella se ocupaba de otros asuntos. Él recordaba haberla visto algunas veces, siempre simpática, siempre atenta con Pedro e Isabela. Amanda saludó a Verónica educadamente y entró en la casa. Marcelo continuó observando de lejos, intentando captar cualquier señal de lo que sucedía allí dentro. Y entonces algo llamó su atención. A través de la ventana de la cocina, vio a Amanda preparando el almuerzo de los niños con cuidado, cortando frutas, arreglando los platos con esmero. Ella sonreía mientras trabajaba, tarareaba bajito, como si estuviera feliz de cuidar a esos niños. Verónica entró en la cocina y la expresión de Amanda cambió inmediatamente. Ella se enderezó, dejó de cantar y bajó la cabeza. Marcelo percibió que ella también le tenía miedo a Verónica. Cuando los niños regresaron de la escuela alrededor de las 3 de la tarde, Marcelo estaba limpiando el área cercana a Pindosiendo, la ventana del comedor. Vio a Pedro e Isabela entrar por la puerta, cansados, con las mochilas pesadas. Amanda los recibió con un abrazo cálido, preguntó cómo había sido el día, les ofreció jugo y galletas. Los niños sonrieron por primera vez desde que Marcelo había comenzado a observar. Sonrieron de verdad, con los ojos brillantes, y él se dio cuenta de que Amanda era la única luz en aquel ambiente sombrío. Pero la alegría duró poco. Verónica entró en la sala y el ambiente cambió instantáneamente. Pedro e Isabela se pusieron rígidos, y Amanda rápidamente se apartó como si supiera que no debía interferir. «¿Cómo estuvieron los exámenes?», preguntó Verónica, pero no parecía realmente interesada en la respuesta. El tono era frío, casi acusatorio. «¿Estuvieron bien?», respondió Pedro, vacilante. «¿Estuvieron bien? Eso no es una respuesta. ¿Cuánto sacaste?». «No lo sé todavía. La maestra dijo que corregirá mañana». Verónica suspiró con impaciencia. «Ustedes nunca saben nada. Siempre las mismas excusas. Vayan a sus cuartos a hacer la tarea, y no quiero oír ruido». Los niños salieron rápidamente, y Amanda se quedó parada en la esquina, sin saber qué hacer. Verónica la miró con desprecio. «¿Todavía estás aquí? ¿No tienes nada que hacer?». «Estaba esperando para ver si los niños necesitaban algo», respondió Amanda, manteniendo la voz tranquila. «Ellos no te necesitan todo el tiempo. Tú no eres su madre. Ve a hacer tus tareas». Amanda asintió y salió de la sala, pero Marcelo vio el dolor en sus ojos. Aquella muchacha realmente se preocupaba por Pedro e Isabela, pero estaba atrapada en una situación imposible. Si confrontaba a Verónica, perdería el empleo. Si no hacía nada, seguiría viendo a los niños sufrir. Esa noche Marcelo regresó al apartamento alquilado y pasó horas reviviendo todo lo que había visto. Tomó un cuaderno y comenzó a anotar cada detalle, cada palabra, cada gesto. Necesitaba documentar todo. Cuando finalmente se acostó en la cama estrecha e incómoda, no pudo dormir. Las imágenes de Pedro llorando e Isabela temblando de miedo no salían de su mente. Al día siguiente, Marcelo llegó a la casa a las 8, como lo había acordado. Comenzó a trabajar en el jardín trasero, donde estaba más cerca de la cocina. Era allí donde los niños desayunaban, y él quería escuchar lo que sucedía. Pedro e Isabela bajaron las escaleras a las 7:30, aún con sueño, y se sentaron a la mesa de la cocina. Amanda ya estaba allí, preparando tostadas y jugo de naranja.
Ella conversaba con ellos en voz baja, preguntaba sobre los sueños que tuvieron, intentaba animarlos, pero cuando Verónica entró, el silencio cayó como una pesada cortina. ¿Por qué todavía no terminaron el desayuno? Son demasiado lentos. Vamos, coman rápido, dijo ella, golpeando sus uñas perfectamente pintadas en la encimera de mármol. Isabela intentó comer más rápido, pero acabó derramando un poco de jugo en la mesa. El vaso se volcó, y el líquido naranja se esparció por la superficie. La niña se congeló, los ojos muy abiertos de terror. «Eres torpe, siempre lo mismo. No soporto más esta falta de cuidado», gritó Verónica, y Marcelo vio a Isabela encogerse como si esperara ser golpeada. Amanda rápidamente tomó un paño y comenzó a limpiar. «Fue sin querer, Verónica. Ella está nerviosa por el examen de hoy». «No pedí tu opinión, Amanda. Y tú, Isabela, vete ya a tu cuarto. Sin desayuno. Quizás así aprendas a tener más cuidado». «Pero necesita comer antes de ir a la escuela», protestó Amanda, la voz firme por primera vez. Verónica se giró lentamente, la mirada fulminante. «¿Estás cuestionando mis decisiones? ¿Quién es la responsable de estos niños aquí? ¿Yo o tú?» Amanda dudó, pero no retrocedió. «Usted es la responsable, pero un niño no puede quedarse sin comer. Eso no está bien». El ambiente se puso tenso. Pedro permaneció inmóvil, mirando el plato. Isabela tenía lágrimas rodando por su rostro, pero no hacía ruido. Marcelo, desde afuera, estaba a punto de invadir la cocina, pero se controló. Necesitaba más. Necesitaba pruebas irrefutables. Verónica esbozó una sonrisa fría. «Estás despedida, Amanda. Recoge tus cosas y sal de mi casa ahora». Amanda palideció. «Verónica, por favor, necesito este empleo». Solo estaba intentando ayudar. «No me importa lo que necesites. Cuestionaste mi autoridad frente a los niños. Eso es inaceptable. Ahora sal». Amanda miró a Pedro e Isabela con los ojos llenos de lágrimas. Quería decir algo, quería hacer algo, pero sabía que no tenía ningún poder. Finalmente bajó la cabeza y salió de la cocina. Marcelo la vio pasar por el jardín, llorando, y sintió una mezcla de ira e impotencia. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Minutos después de que Amanda se fuera, Verónica recibió una llamada. Era alguien importante, por la forma en que ella cambió el tono de voz instantáneamente, volviendo a ser dulce y educada. Salió de la cocina para atender en el despacho, dejando a los niños solos. Pedro inmediatamente se levantó, tomó una tostada de su plato y se la dio a Isabela. «Come, rapidito, antes de que vuelva». Isabela mordió la tostada con prisa, tragando sin masticar bien. Marcelo sintió un nudo en la garganta al ver a sus hijos escondiendo comida el uno del otro, como si estuvieran en una prisión. Aquello no era una casa, aquello era una pesadilla. Cuando Verónica regresó, percibió que Isabela estaba comiendo. Sus ojos se entrecerraron. «No te di permiso para comer. Fue Pedro quien me la dio», respondió Isabela temblando. Verónica miró a Pedro con furia. «Desobedeciste mis órdenes. Ahora los dos están castigados. Irán directamente a la escuela y cuando regresen, irán directamente a su cuarto. Sin jugar, sin televisión, sin nada». Los niños asintieron en silencio y salieron para tomar el coche que los llevaría a la escuela. Marcelo vio sus hombros caídos, sus cabezas bajas, y sintió la ira crecer dentro de él. Pero sabía que necesitaba ser paciente, necesitaba reunir más evidencias. Durante el resto de la semana, la situación solo empeoró. Marcelo observó a Verónica humillar a los niños repetidamente, exigir una perfección imposible y castigarlos por cualquier pequeño error. Vio a Pedro ser forzado a rehacer la tarea 3 veces, porque la letra no estaba lo suficientemente bonita. Vio a Isabela ser prohibida de jugar en el jardín, porque no había doblado la ropa como Verónica quería. Y durante todo esto, Amanda no regresó. Marcelo supo por una conversación que escuchó que Verónica había esparcido rumores sobre la muchacha, diciendo que era irresponsable y no sabía tratar con niños.
Amanda no conseguiría otro empleo en la región tan pronto. Marcelo también percibió algo más perturbador. Verónica estaba manipulando la percepción de todos a su alrededor. Cuando amigas venían a visitarla, ella se transformaba en la madrastra perfecta, abrazaba a los niños con cariño falso, hablaba sobre cuánto los amaba y cómo estaba dedicada a cuidarlos. Las personas creían, la elogiaban, decían que Marcelo había tenido suerte de encontrar una mujer tan maravillosa. Pero por la noche, cuando todos dormían, Marcelo escuchaba las grabaciones que hacía a escondidas con una pequeña grabadora que Gustavo había conseguido. Las palabras de Verónica resonaban en la oscuridad del apartamento alquilado. Los niños necesitan disciplina, no mimos. Si no aprenden ahora serán unos fracasados el resto de su vida. Su padre no está aquí para protegerlos. Él confía en mí, así que es mejor que obedezcan. Marcelo lloraba en silencio, solo, sintiendo la culpa apretar su pecho. Había fallado a sus hijos, había traído a esa mujer a casa, había confiado en ella, y ahora Pedro e Isabela estaban pagando el precio. Al final de la semana, Marcelo sabía que necesitaba actuar pronto. No soportaba más ver a sus hijos sufrir, pero antes de confrontar a Verónica, necesitaba una última evidencia, algo que no pudiera ser negado, algo que todos pudieran ver. El viernes, Verónica anunció que haría una cena el sábado para algunas amigas de la alta sociedad capitalina. Sería una oportunidad para exhibir la casa, los niños, la vida perfecta que ella fingía tener. Marcelo se dio cuenta de que ese sería el momento ideal. Si él conseguía hacer que la verdadera cara de Verónica fuera revelada frente a todas esas personas, no habría forma de que ella lo negara. Pero había un problema. Como José de la Selva, jardinero, él no tendría acceso a la casa durante la cena. Necesitaba un plan. Y fue entonces cuando tuvo una idea arriesgada. Llamó a Gustavo y le pidió que hiciera algo que podría meterlo en serios problemas. Le pidió que llamaran de vuelta a Amanda, con una excusa cualquiera para ayudar en la cena. Verónica necesitaría a una persona más para servir a las invitadas, y quizás aceptaría tener a Amanda de vuelta por una noche, siempre que ella no causara problemas. Gustavo consiguió convencer a Amanda, que aún estaba dolida pero accedió a volver, no por Verónica, sino por los niños. Ella sentía que necesitaba protegerlos, incluso si eso significaba tragarse el orgullo y volver a aquella casa. El sábado, Marcelo llegó más temprano, fingiendo que necesitaba terminar algunos trabajos en el jardín antes del evento. Verónica estaba demasiado ocupada organizando todo para prestar atención al jardinero. Amanda llegó poco después, vestida formalmente, lista para servir. Las invitadas comenzaron a llegar alrededor de las 7 de la noche. Eran mujeres elegantes, todas de la alta sociedad capitalina, vistiendo ropa de diseñador y joyas caras. Verónica las recibía con amplias sonrisas, abrazos falsos y elogios exagerados. Marcelo observaba todo de lejos, escondido en las sombras del jardín. Pedro e Isabela fueron llamados para saludar a las visitas. Estaban vestidos como pequeños adultos, con ropa formal y cabellos perfectamente arreglados. Pero Marcelo veía el terror en sus ojos. Conocía a sus hijos lo suficientemente bien como para darse cuenta de que estaban aterrorizados. Durante la cena todo transcurrió bien. Verónica era la anfitriona perfecta, contaba historias divertidas, elogiaba a sus amigas, fingía ser la mujer más feliz del mundo. Pero entonces algo inesperado sucedió. Isabela, que estaba sentada en la esquina de la sala, intentando volverse invisible, fue llamada por Verónica para traer un vaso de agua a una de las invitadas. La niña se levantó rápidamente, demasiado nerviosa, y al tomar el vaso en la cocina sus manos temblaban. Amanda vio e intentó ayudar, pero Isabela ya estaba volviendo a la sala, y fue entonces cuando sucedió. Al entregar el vaso a la invitada, Isabela tropezó con la alfombra. El vaso cayó, el agua se derramó sobre el caro vestido de la mujer, y el silencio cayó sobre la sala como una piedra pesada. Verónica se levantó lentamente, el rostro rojo de ira contenida. Isabela se congeló,
con los ojos muy abiertos, esperando lo peor. Todas las invitadas miraban, sin saber qué hacer. «Eres un desastre, Isabela. Siempre lo has sido y siempre lo serás», dijo Verónica con una voz baja y cortante que heló el ambiente. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Verónica levantó la mano, lista para golpear a la niña. Y fue en ese momento que Amanda, que estaba observando desde la puerta de la cocina, corrió y se interpuso entre Verónica e Isabela. La bofetada golpeó a Amanda con fuerza. El sonido resonó por la sala y todas las invitadas soltaron exclamaciones de asombro. Amanda se tambaleó, pero no cayó. Abrazó a Isabela y miró a Verónica con una valentía que sorprendió a todos. «Ella es solo una niña, y no voy a permitir que la lastimes», dijo Amanda, la voz firme a pesar del rostro rojo marcado por la violencia. Verónica estaba furiosa. «Estás despedida de nuevo, y esta vez me aseguraré de que nunca más trabajes en ningún sitio». Fue entonces cuando una voz masculina resonó desde la puerta. «Basta». Todos se giraron. José de la Selva, el jardinero, estaba parado en la entrada de la sala con ropa sucia de tierra y la gorra en la mano. Verónica frunció el ceño, confundida. «¿Qué haces aquí? Vuelve al jardín inmediatamente», ordenó ella. Pero él no se movió. En cambio, lentamente levantó la cabeza y comenzó a quitarse la barba falsa. Las mujeres retrocedieron, asustadas, y Verónica palideció cuando finalmente vio el verdadero rostro del hombre frente a ella. Era Marcelo, su marido. El hombre que debería estar al otro lado del mundo estaba allí, parado en la sala, mirándola con una expresión que mezclaba decepción, ira y determinación. «¿Tú?», balbuceó Verónica, incrédula, la voz fallándole por primera vez. «Sí, Verónica, soy yo». Y lo vi todo. El silencio que siguió fue absoluto. Las invitadas miraban boquiabiertas la escena, intentando procesar lo que acababan de presenciar. Verónica permaneció parada, pálida como el papel, los labios temblándole mientras intentaba encontrar palabras que no venían. Pedro e Isabela corrieron hacia su padre, abrazándose a él con una fuerza desesperada, como náufragos que finalmente encuentran tierra firme. Marcelo se arrodilló y abrazó a sus hijos, sintiendo los cuerpecitos temblar contra el suyo. Lágrimas corrían por el rostro de los niños, pero ahora eran lágrimas de alivio, de liberación. Besó la frente de cada uno y susurró palabras de consuelo que hacía semanas no podía decir. «Papá está aquí ahora. Nunca más los dejaré solos. Lo prometo». Amanda permaneció a un lado, con la mano aún sobre el rostro marcado, pero había un brillo de esperanza en sus ojos. Se había arriesgado, había protegido a esos niños aún sabiendo que podría perderlo todo, y ahora finalmente alguien presenciaba su valentía. Verónica finalmente recuperó la voz, pero lo que salió fue un grito agudo y desesperado. «¡Esto es ridículo! ¿Me espías? ¿Te disfrazaste de jardinero para espiarme? ¿Qué clase de hombre hace eso?». Marcelo se levantó lentamente, soltando a los niños lo suficiente para encararla. El tipo de hombre que se da cuenta de que sus hijos están sufriendo y hace lo que sea necesario para descubrir la verdad. El tipo de hombre que no va a permitir que alguien maltrate a las personas que más ama en este mundo. Nunca los maltraté, solo los estaba educando, siendo firme, dándoles la disciplina que necesitan, protestó Verónica, pero su voz vacilaba, y todas las mujeres en la sala podían percibir la mentira. Una de las invitadas, Fernanda, esposa de un conocido empresario de Marcelo, dio un paso adelante. «Verónica, te vimos levantar la mano para golpear a una niña de 6 años. ¿Cómo puedes llamar a eso disciplina? Fue solo un momento de frustración. Cualquier madre pierde la paciencia a veces», respondió Verónica, pero el argumento era débil y todos lo sabían. Marcelo sacó del bolsillo la pequeña grabadora que había llevado durante toda la semana. Las mujeres miraron curiosas y Verónica palideció aún más al reconocer el aparato. Ella sabía lo que estaba grabado allí. Sabía que ya no había forma de negarlo. «Este no es un momento aislado, Verónica. Esto sucede todos los días,
Y tengo pruebas, dijo Marcelo apretando el botón de play. La voz fría y cortante de Verónica llenó la sala. Ustedes son un desastre. Siempre lo han sido y siempre lo serán. Su padre no está aquí para protegerlos. Él confía en mí, así que es mejor que obedezcan. Las palabras resonaron como una sentencia, y algunas de las invitadas se llevaron las manos a la boca conmocionadas. Marcelo adelantó la grabación. Los niños necesitan miedo, no amor. El amor los vuelve débiles. Necesitan aprender esto pronto o serán inútiles el resto de su vida. El rostro de Verónica se puso aún más blanco. Intentó hablar, pero ninguna palabra salió. Las amigas que antes la admiraban ahora la miraban con repulsión. La máscara se había caído completamente y no había forma de reconstruirla. ¿Cómo puedes decir esas cosas a los niños?, preguntó otra invitada, Juliana, con la voz temblorosa de indignación. Ustedes no entienden, no saben lo difícil que es lidiar con niños que fueron demasiado mimados. Solo estaba tratando de corregirlos, tratando de hacerlos mejores, balbuceó Verónica, pero la excusa sonaba vacía y patética. Marcelo apagó la grabadora y la guardó de nuevo en el bolsillo. No estabas tratando de hacerlos mejores, los estabas destruyendo. Rompiste el espíritu de mis hijos, hiciste que tuvieran miedo de vivir en su propia casa, les enseñaste que no pueden confiar en nadie, y todo esto mientras fingías ser la madrastra perfecta frente a todos. Verónica dio un paso hacia atrás, acorralada por las acusaciones y las miradas de juicio a su alrededor. Nunca quise lastimarlos, solo quería que fueran niños educados, obedientes. ¿Con miedo?, preguntó Marcelo, la voz cargada de emoción. ¿Querías que fueran obedientes o que te tuvieran miedo? Porque son cosas completamente diferentes. La obediencia viene del respeto, del amor, de la comprensión. El miedo es lo que tú plantaste en el corazón de ellos. Y eso es algo que nunca perdonaré. Isabela, aún agarrada a su padre, miró a Verónica y dijo con su voz finita: «Yo te tenía miedo, todos los días». Las palabras de la niña golpearon la sala como un rayo. Varias de las invitadas se limpiaron las lágrimas de los ojos, emocionadas con la sinceridad dolorosa de aquella confesión. Verónica intentó acercarse, pero Marcelo extendió el brazo impidiéndola. «No te acerques a ellos. Ya no tienes ese derecho». Fernanda, que había conocido a Marcelo y Carolina años atrás, se acercó y le puso la mano en el hombro. «Marcelo, todos nosotros fuimos testigos de lo que sucedió aquí hoy. Si necesitas algo, cualquier testimonio, estaremos a tu lado». Las otras mujeres asintieron en señal de acuerdo. Verónica percibió que había perdido no solo al marido, sino también toda la reputación que tanto había cultivado. Nadie volvería a creerle, nadie la defendería. «Ustedes no saben nada», gritó ella, la voz fallando. «Ustedes no viven aquí, no vieron el día a día. Estos niños son difíciles, desobedientes, y yo solo estaba intentando corregirlos de la manera que creía correcta». Amanda, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. Su voz era tranquila pero firme, cargada de una dignidad inquebrantable. «Yo vi el día a día. Estuve aquí todos los días. Y estos niños no son difíciles. Son dulces, inteligentes, cariñosos. El problema nunca fue de ellos. El problema siempre fue suyo». Verónica miró a Amanda con un odio puro. «Tú eres solo una empleada. A nadie le importa lo que tengas que decir». «A mí sí me importa», dijo Marcelo mirando a Amanda con gratitud. «Ella fue la única que tuvo el coraje de proteger a mis hijos cuando yo no estaba aquí. Ella arriesgó su empleo, soportó sus humillaciones y, aún así, siguió luchando por ellos. Amanda es más familia para estos niños de lo que tú jamás fuiste». Las palabras conmovieron profundamente a Amanda. Bajó la cabeza, emocionada, e Isabela corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. «Gracias por cuidarnos», susurró la niña. Pedro también se acercó y tomó la mano de Amanda. «Tú eres la única que fue amable con nosotros». Marcelo observó la escena y sintió su corazón calentarse. Aquella joven, a quien apenas conocía,
Se había convertido en el puerto seguro de sus hijos en medio de la tormenta. Y él sabía que necesitaba reconocerlo. Verónica, dándose cuenta de que había perdido completamente, intentó una última jugada. «Marcelo, no puedes hacerme esto. Estamos casados. Prometiste amarme y respetarme. No puedes simplemente echarme de mi propia casa». «¿Tu casa?», repitió Marcelo, con una sonrisa amarga. «Esta nunca fue tu casa, Verónica. Esta es la casa que construí con Carolina, la casa donde crié a mis hijos, la casa que tú transformaste en un lugar de miedo y dolor. Y tienes razón en una cosa. Yo prometí amar y respetar. Pero esas promesas se basaron en una mentira. Tú nunca fuiste quien fingiste ser. Desde el principio usaste una máscara para engañarme, para ganarte mi confianza, y cuando conseguiste lo que querías mostraste tu verdadera cara a las únicas personas que no podían defenderse». Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. «Mi abogado ya preparó los papeles del divorcio. Tienes hasta mañana al mediodía para llevarte tus cosas de aquí. Después de eso, cualquier pertenencia tuya será donada. Y no intentes luchar en la justicia, porque todas estas mujeres aquí presentes son testigos de lo que hiciste. Además de las grabaciones, los relatos de los niños y el testimonio de Amanda, no tienes ninguna posibilidad». Verónica intentó protestar, pero Fernanda la interrumpió. «Verónica, si yo fuera tú, aceptaría su oferta. Lo que hiciste aquí fue inadmisible. Si esto llega a los tribunales, no saldrás bien parada de esta historia». Juliana añadió: «Y puedes olvidarte de cualquier invitación a eventos sociales de aquí en adelante. Ninguna de nosotras querrá estar asociada con alguien que maltrata niños». Verónica miró a su alrededor, viendo todos los puentes quemados, todas las alianzas deshechas. Su mundo perfecto se había desmoronado en cuestión de minutos y no había forma de reconstruirlo. Con una última mirada de odio hacia Marcelo, se dio la vuelta y subió las escaleras, golpeando los tacones con fuerza en el suelo, dejando atrás solo el eco de la derrota. Las invitadas comenzaron a retirarse, cada una de ellas deteniéndose para abrazar a Marcelo y ofrecerle apoyo. Fernanda se quedó al final. «Carolina estaría muy orgullosa de ti», dijo ella con lágrimas en los ojos. «Hiciste lo correcto». Cuando finalmente quedaron solos, la sala de estar, antes tan llena de tensión, ahora parecía respirar con más ligereza. Marcelo se sentó en el sofá y atrajo a Pedro e Isabela hacia sí. Amanda se quedó de pie, sin saber si debía quedarse o irse. «Amanda, siéntate, por favor», dijo Marcelo indicando el sillón de al lado. «Tú también eres parte de esto». Ella dudó, pero acabó sentándose. Marcelo la miró con una gratitud que no podía expresar con palabras. «No sé cómo agradecer lo que hiciste por mis hijos. Los protegiste cuando yo fallé. Fuiste valiente cuando yo estuve ausente». «Solo hice lo que cualquier persona debería hacer», respondió Amanda, modesta. «No, hiciste mucho más que eso. Arriesgaste tu empleo, tu reputación, tu seguridad, para proteger a 2 niños que ni siquiera eran tuyos. Eso es algo raro, Amanda. Y quiero que sepas que a partir de ahora siempre tendrás un lugar aquí. Si quieres seguir cuidando a los niños, la vacante es tuya, y esta vez con el respeto y el salario que te mereces». Amanda sonrió, y por primera vez en semanas pareció relajarse completamente. «Me encantaría seguir cuidándolos. Son especiales para mí». Isabela abrazó a Amanda de nuevo, y Pedro sonrió por primera vez en mucho tiempo. Marcelo sintió que, a pesar de todo lo que había sucedido, había una luz al final del túnel. Su familia estaba rota pero no destruida. Había dolor, pero también esperanza. En los días siguientes, Verónica salió de la casa sin mirar atrás. Llevó solo su ropa y algunos objetos personales, dejando todo lo demás. Marcelo no sintió pena. Sintió solo el alivio de que ella finalmente estuviera fuera de la vida de sus hijos. Pedro e Isabela comenzaron a recuperarse lentamente. Todavía tenían pesadillas, todavía temblaban cuando oían voces altas, pero con el tiempo y el cariño constante de Marcelo y Amanda,
fueron volviendo a ser los niños que eran antes. Volvieron a reír, a jugar en el jardín, a contar historias antes de dormir. Marcelo también comenzó un proceso de curación. La culpa de no haber percibido antes lo que estaba sucediendo lo carcomía por dentro, pero su terapeuta lo ayudó a entender que él había hecho lo mejor que podía con la información que tenía en ese momento. Lo importante era que ahora estaba presente, estaba atento, y nunca más permitiría que algo así sucediera. Amanda se convirtió en parte integral de la familia. No era solo una niñera, era una amiga, una confidente, alguien en quien todos podían confiar. Los niños la adoraban, y Marcelo veía en ella una fuerza y una bondad raras. Ella había probado su carácter en los momentos más difíciles, y eso valía más que cualquier currículum. Cierta noche, algunas semanas después de la partida de Verónica, Marcelo estaba en el jardín observando las estrellas. Amanda apareció con 2 tazas de té y le ofreció una a él. Se sentaron en silencio por unos minutos, simplemente apreciando la tranquilidad de la noche. «¿Cómo lo lograste?», preguntó Marcelo de repente. «¿Cómo conseguiste seguir protegiéndolos aún sabiendo que podrías perderlo todo?». Amanda pensó por un momento antes de responder. «Porque sé lo que es crecer sin protección. Sé lo que es sentir miedo en la propia casa. Y me juré a mí misma que si algún día tenía la oportunidad de hacer la diferencia en la vida de alguien, lo haría. No importa el costo». Marcelo la miró con admiración. «Eres una persona especial, Amanda. Espero que lo sepas». Ella sonrió tímidamente. «Solo intenté hacer lo que era correcto. Y hiciste más que eso. Salvaste a mis hijos. Y nunca lo olvidaré». Los dos se quedaron en silencio de nuevo, pero era un silencio confortable, lleno de comprensión mutua. Marcelo sabía que el camino por delante aún sería largo y difícil. Había heridas por sanar, traumas por superar, lecciones por aprender. Pero por primera vez en mucho tiempo, él sentía que había esperanza. Su familia se estaba reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, abrazo a abrazo, palabra amable por palabra amable. Y al mirar el cielo estrellado, Marcelo susurró una promesa silenciosa a Carolina, donde quiera que ella estuviera: «Yo los cuidaré, seré el padre que merecen, y nunca más dejaré que nadie los lastime, lo prometo». La brisa de la noche trajo una frescura reconfortante, y Marcelo sintió por primera vez desde la muerte de Carolina que quizás, solo quizás, todo estaría bien al final. No sería fácil, no. Sería rápido, pero sería posible. Y eso era todo lo que él necesitaba saber en ese momento. Adentro, Pedro e Isabela dormían tranquilos, sin pesadillas, sin miedo, solo soñando con días mejores que finalmente estaban llegando. Y Marcelo sabía que, no importa lo que el futuro trajera, él estaría allí para enfrentarlo junto con ellos. Porque era eso lo que hacían las familias. Se protegían, se amaban, y nunca, jamás, se rendían unas a otras. La casa en la avenida Paseo de la Reforma, que por tantos meses había sido un lugar de silencio y terror, ahora volvía a ser lo que siempre debió haber sido: un hogar. Un lugar donde el amor era más fuerte que el miedo, donde la verdad era más importante que la apariencia, y donde cada persona tenía el derecho de ser quien realmente era, sin máscaras, sin mentiras, simplemente siendo auténticamente humana. Y mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, Marcelo sintió una paz que hacía mucho no sentía. La tormenta había pasado. El sol volvería a brillar, y su familia, finalmente, podría comenzar a vivir de nuevo. 3 meses habían pasado desde aquella noche transformadora. El otoño llegaba a Ciudad de México trayendo mañanas más frescas y tardes doradas que pintaban el jardín de la mansión con tonos de naranja y rojo. La casa en la avenida Paseo de la Reforma había cambiado completamente. No solo por la ausencia de Verónica, sino por la energía que ahora circulaba por los pasillos. El silencio pesado había sido reemplazado por risas, conversaciones y hasta discusiones saludables que todas las familias tienen. Marcelo se despertaba temprano todos los días, no más para huir de los problemas sumergiéndose en el trabajo.
sino para preparar el desayuno junto con los niños. Era un ritual que él había instituido, una forma de comenzar cada día conectado con Pedro e Isabela. Amanda generalmente llegaba alrededor de las 8, siempre con una sonrisa en el rostro y alguna historia interesante que contar. Aquella mañana de sábado, específicamente, había algo diferente en el aire. Pedro había pedido hacer panqueques, algo que no hacía desde antes de que Carolina falleciera. Marcelo sintió el corazón apretarse de emoción cuando su hijo entró en la cocina con el delantal atado a la cintura y un libro de recetas en las manos. «Papá, ¿crees que podemos hacerlos igual que mamá los hacía?», preguntó Pedro con esa mezcla de esperanza e inseguridad típica de un niño de 8 años intentando lidiar con la pérdida. Marcelo se agachó hasta quedar a la altura de su hijo y le puso las manos en los hombros. «Podemos intentarlo, campeón. Y sabes una cosa, no tiene que quedar igual, puede quedar a nuestra manera. A mamá le gustaría saber que estamos creando nuestras propias tradiciones, manteniendo sus recuerdos vivos, pero también viviendo nuestras propias historias». Pedro sonrió, y en esa sonrisa Marcelo vio un pedazo de la curación sucediendo. Vio que su hijo estaba aprendiendo que era posible honrar el pasado sin quedarse atrapado en él, que era posible recordar con amor sin paralizarse en el dolor. Isabela apareció poco después, aún en pijama, arrastrando el oso de peluche que ahora volvía a acompañarla por todas partes, sin miedo ni vergüenza. Había adelgazado durante los meses con Verónica, pero ahora volvía a tener las mejillas rosadas y los ojos brillantes. Saltó al regazo de su padre y le dio un sonoro beso en la mejilla. «Buenos días, papá. ¿Vamos a hacer panqueques?» «Sí, princesa, ¿quieres ayudar?» «Quiero. ¿Puedo romper los huevos?» Marcelo rió. «Puedes, pero con cuidado para que no caigan cáscaras, ¿ok?» La cocina se llenó de harina volando, huevos siendo rotos con más entusiasmo que técnica, y risas que resonaban por las paredes. Cuando Amanda llegó, encontró a los 3 cubiertos de masa de panqueques, pero con amplias sonrisas en los rostros. Ella se detuvo en la puerta y observó la escena con el corazón cálido. Aquella era la familia que los niños merecían tener siempre. «¿Empezaron sin mí?», bromeó ella, quitándose el bolso del hombro. «¡Amanda!», gritaron Pedro e Isabela al unísono corriendo a abrazarla, dejando marcas de harina en su ropa. Ella los abrazó, de vuelta con fuerza, y Marcelo observó de lejos, percibiendo cómo la presencia de ella se había vuelto esencial para todos allí. No era solo una empleada, era parte de la familia de una forma que él aún estaba aprendiendo a nombrar. Después del desayuno caótico y delicioso, Marcelo sugirió que fueran al Parque Chapultepec. Era un lugar que Carolina adoraba, donde llevaba a los niños a andar en bicicleta y hacer picnics. Él sabía que era hora de revisitar esos lugares, de crear nuevos recuerdos sin borrar los antiguos. En el coche, de camino al parque, Pedro hizo una pregunta que tomó a Marcelo por sorpresa. «Papá, ¿crees que mamá Carolina está feliz con nosotros?» Marcelo miró por el retrovisor y vio el rostro serio de su hijo. «¿Por qué preguntas eso, campeón?» «Porque estamos felices de nuevo. Y me quedé pensando si ella no se pondría triste porque estemos felices sin ella». Isabela también miró a su padre, esperando la respuesta. Amanda, en el asiento del pasajero, se giró discretamente, lista para intervenir si fuera necesario, pero Marcelo levantó la mano suavemente, indicando que quería responder. Él estacionó el coche por un momento, se giró completamente hacia sus hijos y habló con una sinceridad profunda. «Mis amores, mamá nos amaba más que a nada en este mundo. ¿Y saben lo que quieren las personas que nos aman de verdad? Quieren que seamos felices. No importa las circunstancias, no importa cuánto tiempo pase. Ella está feliz porque ustedes están riendo de nuevo, jugando de nuevo, viviendo de nuevo. ¿Y saben por qué? Porque el mayor regalo que podemos darle a alguien que se fue es seguir viviendo plenamente, llevando las lecciones y el amor que ellos nos dieron». «¿Entonces no está triste?», preguntó Isabela con la vocecita llorosa. «No, mi amor, ella está en paz y está orgullosa de ustedes, muy orgullosa».
Pedro se limpió una lágrima que se le escapaba y asintió. Está bien. Entonces, vamos al parque. Cuando llegaron al Chapultepec, el sol ya estaba alto y el parque estaba lleno de familias, ciclistas y personas corriendo. Marcelo alquiló bicicletas para todos, incluyendo a Amanda, que protestó diciendo que no sabía andar bien. Pero Pedro e Isabela insistieron tanto que ella acabó aceptando. Lo que siguió fue una tarde de pura alegría. Amanda realmente no sabía andar en bicicleta muy bien y casi se cayó, varias veces haciendo reír a todos. Pedro mostró sus habilidades haciendo curvas cerradas, mientras Isabela pedaleaba despacio, pero con determinación, la lengua atrapada entre los dientes en concentración absoluta. Marcelo pedaleaba a su lado, observando, grabando cada momento en la memoria. Había pasado tanto tiempo preocupado, estresado, culpable, que casi había olvidado lo que era simplemente estar presente y disfrutar. Pero ahora, viendo a sus hijos felices, oyendo sus risas, él sentía que finalmente estaba en el camino correcto. Pararon para un refrigerio en un kiosco del parque, se sentaron en el pasto, comiendo sándwiches y bebiendo jugos, y fue cuando Isabela hizo otra pregunta que tocó profundamente a Marcelo. «Papá, ¿Amanda se irá algún día?» Marcelo miró a Amanda, que se sintió incómoda. Ella aún tenía miedo de estar entrometiéndose demasiado, de estar ocupando un espacio que no era suyo. Pero antes de que pudiera responder, Marcelo dijo con firmeza: «Amanda solo se irá si ella quiere. Pero yo espero mucho que ella quiera quedarse con nosotros por mucho, mucho tiempo». «Yo también», dijo Pedro. «Amanda es genial». Isabela abrazó a Amanda. «Eres como una hermana mayor, o una tía, o una... no sé, pero eres de nuestra familia». Amanda sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Ella nunca había tenido una familia de verdad. Había crecido en hogares adoptivos, siempre sintiéndose de paso, nunca realmente perteneciendo a ningún lugar. Pero allí, en ese césped del Chapultepec, con dos niños abrazándola y un hombre mirándola con gratitud genuina, ella finalmente sintió que tenía un lugar en el mundo. «No quiero irme», dijo ella con la voz entrecortada. «Ustedes son muy importantes para mí». Marcelo le puso la mano en el hombro. «Entonces quédate. Forma parte de esta familia. De verdad». La tarde siguió en celebración. Jugaron a la pelota. Se tomaron fotos, compraron palomitas de maíz y se quedaron observando a la gente paseando en los botes de pedales en el lago. Era una simplicidad tan hermosa, tan pura, que Marcelo sintió que el peso de los últimos meses finalmente comenzaba a disolverse. Cuando regresaron a casa al anochecer, todos estaban exhaustos pero felices. Pedro e Isabela se ducharon y se tiraron en el sofá a ver dibujos animados. Marcelo preparó una cena sencilla, pasta con salsa de tomate casera, la receta que Carolina siempre hacía los sábados. Amanda ayudó a cocinar y los dos conversaron sobre cosas cotidianas, sobre planes para la semana, sobre cómo los niños estaban progresando en la terapia. Había una intimidad creciente entre ellos, no romántica, sino de complicidad, de compañerismo, de dos personas que habían pasado por una tormenta juntas y ahora estaban aprendiendo a reconstruir. Después de la cena, mientras Pedro e Isabela se cepillaban los dientes, Marcelo llamó a Amanda al jardín. El cielo estaba pintado de tonos morados y rosas, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «Amanda, necesito decirte una cosa», comenzó él, y ella inmediatamente se puso tensa, pensando que algo malo vendría. «Pasé los últimos meses pensando en cómo agradecer lo que hiciste por mis hijos, y me di cuenta de que no existe agradecimiento suficiente. No existe recompensa que se le acerque. Pero lo que puedo ofrecer es algo diferente». Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. «Quiero que sepas que no eres una empleada aquí. Eres familia, y como familia tienes derechos y responsabilidades. Hablé con mi abogado, y si tú aceptas, me gustaría nombrarte como tutora legal de los niños. No para sustituirme, sino para que, si algún día algo me sucede, puedas cuidar de ellos legalmente, para que nadie pueda quitártelos. Amanda».
Se quedó sin palabras. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran de pura emoción. Marcelo, yo no sé qué decir. No necesitas decidir ahora. Piénsalo con calma, pero quiero que sepas que confío en ti completamente. Y los niños también. Amanda se limpió las lágrimas y asintió. Acepto. Por supuesto que acepto. Sería un honor. Se abrazaron, y fue un abrazo de reconocimiento mutuo de dos personas que se habían convertido en familia no por sangre, sino por elección y amor. En las semanas siguientes la vida siguió su curso con una ligereza que hacía mucho no se veía. Pedro volvió a sacar buenas notas en la escuela, no por presión, sino porque volvió a disfrutar aprendiendo. Isabela hizo nuevos amigos y hasta entró a la clase de ballet, algo que siempre quiso hacer, pero tenía miedo de pedir. Marcelo redujo sus horas en la oficina, delegó más responsabilidades y pasó a priorizar estar presente. Cada noche, antes de dormir, leía historias a los niños, algo que no hacía desde que eran muy pequeños, y cada noche él veía la confianza volviendo a sus ojos, la seguridad de que él no iba a desaparecer, de que estaba allí para quedarse. Amanda se mudó a un cuarto en la parte trasera de la casa, transformado en una suite cómoda. Ya no era solo una niñera que se iba al final del día, sino alguien que formaba parte del cotidiano, de las decisiones, de los planes futuros. Ella volvió a estudiar, se matriculó en una facultad de pedagogía, incentivada por Marcelo, que ofreció pagar sus estudios. Cierto día Marcelo recibió un sobre. Era la confirmación oficial del divorcio. Verónica había firmado todos los papeles sin objeción, probablemente porque sabía que no tenía ninguna posibilidad en cualquier batalla legal. Él miró el documento, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. No tristeza por perder a Verónica, sino tristeza por haber creído en alguien que no existía realmente. Amanda percibió su silencio. ¿Estás bien? Estoy bien. Es solo que me siento idiota por no haberlo visto antes, por haber puesto a mis hijos en peligro. No eres idiota, Marcelo. Eres humano. Estabas de luto, estabas vulnerable, y ella se aprovechó de eso. Pero cuando te diste cuenta, actuaste, y eso es lo que importa. Él asintió guardando el sobre. Tienes razón, lo importante es el ahora, y el ahora estaba bien. Estaba más que bien. Estaba lleno de posibilidades, de esperanza, de una familia que se reconstruía cada día, ladrillo a ladrillo, gesto a gesto, palabra a palabra. Un domingo por la tarde, Marcelo estaba en el jardín con los niños cuando Pedro hizo una sugerencia inesperada. «Papá, ¿podríamos plantar un árbol para mamá Carolina?» Marcelo detuvo lo que estaba haciendo y miró a su hijo. «Es una idea hermosa, campeón. ¿Qué tipo de árbol quieres plantar?» «A mamá le gustaban los árboles de guayaba, ¿verdad?», dijo Isabela. «Sí, le gustaban. Plantaremos un árbol de guayaba entonces». El fin de semana siguiente fueron juntos a un vivero y escogieron un pequeño retoño de árbol de guayaba. Amanda fue con ellos y hasta ella ayudó a cavar el hoyo en el jardín donde el árbol sería plantado. Cuando finalmente colocaron el retoño en la tierra y lo cubrieron con cuidado, Marcelo sintió una paz profunda. «Este árbol crecerá junto con ustedes», dijo a los niños, «y cada vez que dé frutos recordaremos a mamá Carolina. Recordaremos el amor que ella tenía por ustedes y agradeceremos por cada día que tuvimos con ella». Pedro e Isabela regaron el árbol con cuidado como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Y de cierta forma lo era. Era un símbolo de que el amor no muere, solo se transforma. Era la prueba de que el dolor puede convertirse en belleza, que la pérdida puede dar lugar al crecimiento. Meses pasaron y el árbol de guayaba creció fuerte y saludable, así como los niños. Pedro cumplió años, 9 años, y por primera vez desde la muerte de Carolina, Marcelo organizó una fiesta de verdad, con amigos de la escuela, pastel de chocolate y mucho desorden. Ver a su hijo riendo, jugando, siendo niño de nuevo, fue uno de los mayores regalos que Marcelo podría recibir. Isabela también floreció.
Volvió a ser la niña habladora y curiosa que siempre había sido. Hacía 1000 preguntas al día, dibujaba sin parar, y cada noche pedía a Amanda que le leyera historias de princesas valientes. La niñera siempre elegía historias donde las princesas se salvaban a sí mismas, donde eran fuertes e inteligentes, e Isabela las adoraba. Una noche de invierno, con el frío capitalino instalándose, Marcelo estaba en el despacho terminando algunos informes, cuando Amanda apareció en la puerta con 2 tazas de chocolate caliente. «Pensé que podrías necesitarlo», dijo, ella ofreciéndole una. «Gracias. Siempre sabes lo que necesitamos incluso antes de que nosotros lo sepamos». Ella sonrió y se sentó en el sillón frente a su mesa. «Marcelo, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro. ¿Alguna vez has pensado en conocer a alguien nuevo? ¿Como para salir?» Marcelo se sorprendió con la pregunta. «He pensado, pero no estoy listo. Y sinceramente, no es una prioridad ahora. Mi prioridad son los niños. Son ellos quienes necesitan mi atención y mi amor. El resto puede esperar». Amanda asintió. «Creo que eres un padre increíble. Tus hijos tienen mucha suerte. Yo soy quien tiene suerte. Suerte de tener hijos tan resilientes, tan fuertes. Y suerte de tenerte a ti en nuestra vida». Conversaron hasta tarde esa noche, sobre sueños, sobre miedos, sobre planes para el futuro. Y cuando Amanda finalmente se levantó para ir a dormir, Marcelo se quedó pensando en cómo la vida había cambiado desde aquel día terrible en que se disfrazó de jardinero. Él podría haberlo perdido todo. Podría haber sido demasiado tarde. Pero no lo fue. Él actuó, luchó y salvó a su familia. Y ahora, mirando hacia atrás, percibía que aquella experiencia, por más dolorosa que haya sido, también los había fortalecido. Les enseñó sobre coraje, sobre verdad, sobre la importancia de proteger a quienes amamos. Un sábado por la mañana, 6 meses después del enfrentamiento con Verónica, Marcelo se despertó y sintió algo diferente. Sintió que finalmente se había perdonado a sí mismo. Había cargado tanta culpa, tanto peso, que casi se había aplastado bajo él. Pero ahora, viendo a los niños felices, viendo la casa llena de vida, él entendía que había hecho lo mejor que podía y que eso era suficiente. Bajó a la cocina y encontró a Amanda ya preparando el desayuno. Los niños aparecieron poco después aún en pijama, con los cabellos despeinados y sonrisas soñolientas. Se sentaron todos juntos a la mesa, como hacían todas las mañanas, y Marcelo miró a su alrededor y vio a su familia. No era la familia que él había planeado tener, no era la familia perfecta de los comerciales de televisión, pero era su familia, y era real, y era fuerte, y estaba llena de amor. «Papá, ¿puedo tomar más panqueques?», preguntó Pedro. «Puedes, campeón. Come a gusto». Isabela se manchó la boca con mermelada de fresa y rió cuando Amanda intentó limpiarle la cara. «Amanda es aburrida», bromeó la niña. «Aburrida eres tú que no sabes comer sin ensuciarte toda», respondió Amanda riendo también. Marcelo observó la escena y sintió el corazón desbordarse de gratitud. Gratitud por haber tenido el coraje de investigar, gratitud por Amanda haber sido fuerte cuando él no pudo estar, gratitud por sus hijos ser tan resilientes, y gratitud por Carolina, donde quiera que ella estuviera, por haberle dado las 2 mayores bendiciones de su vida. Después del desayuno fueron todos al jardín. El árbol de guayaba ya estaba más alto, más fuerte, con hojas verdes vibrantes. Isabela insistió en regarlo, aunque no lo necesitara, y Pedro hizo una corona de flores que colocó alrededor del tronco del árbol. «Es para mamá», explicó él, «para que sepa que no la hemos olvidado». Marcelo abrazó a su hijo y susurró: «Nunca la olvidaremos, campeón. Nunca». Aquella tarde, sentados todos juntos en el jardín, con el sol brillando sobre ellos y la ciudad de México pulsando a lo lejos, Marcelo tuvo la certeza de que habían superado la tormenta. No sin cicatrices, no sin dolor, pero la habían superado. Y ahora del otro lado eran más fuertes, más unidos, más conscientes del valor de cada momento juntos. La casa en la avenida Paseo de la Reforma
ya no era solo una elegante mansión en la zona más exclusiva de Ciudad de México. Era un hogar de verdad, un lugar donde el amor había superado el miedo, donde la verdad había vencido a la mentira, donde una familia rota se había reconstruido con paciencia, perdón y esperanza. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Marcelo tomó las manos de Pedro e Isabela y les hizo una promesa silenciosa: proteger aquel amor con todas sus fuerzas, celebrar cada pequeña victoria y nunca, jamás, dar por sentado el privilegio de ser padre. Porque al final, eso era lo que importaba. No el dinero, no el éxito profesional, no la aprobación de la sociedad. Lo que importaba eran aquellos momentos simples, aquellos abrazos apretados, aquellas risas genuinas. Lo que importaba era estar presente, ser verdadero y amar incondicionalmente. Y Marcelo finalmente lo había entendido. Finalmente lo estaba viviendo. Y por primera vez desde que perdió a Carolina, él sentía que estaba realmente vivo de nuevo. No solo existiendo, no solo sobreviviendo, sino viviendo de verdad, con propósito, con alegría, con esperanza. La jornada había sido larga y dolorosa, pero valió cada lágrima, cada momento de angustia, cada noche en vela, porque el resultado estaba allí, en aquel jardín soleado, en aquellos niños sonriendo, en aquella sensación de paz que finalmente había vuelto a habitar su corazón. Y mientras la noche caía sobre Ciudad de México, la familia Tavares entró a casa, dejando atrás las sombras del pasado y caminando hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía brillante y lleno de posibilidades. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marcelo, Pedro, Isabela y Amanda haya tocado profundamente su corazón. Si se emocionaron con esta jornada de dolor, coraje y reconstrucción, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué momento los marcó más. ¿Fue la revelación de Marcelo? ¿La valentía de Amanda? ¿La recuperación de los niños? Todos los días les traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo y verdadero del alma humana, que nos recuerdan la importancia de proteger a quienes amamos y de nunca desistir de la verdad. Los esperamos en el próximo episodio con otra historia que los emocionará y los hará reflexionar sobre la vida, la familia y el amor.